Hola familia, traders, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista el día de hoy. Hoy tenemos un testimonio supremamente especial, un invitado que hacía ya rato tenía por aquí pendiente para esta entrevista. Nos trae una historia impresionante para que todos los traders que están en este mundo, que están iniciando, que ya llevan un buen rato haciéndolo, que han tenido dificultades, X o Y razón, que han pasado por circunstancias o dificultades, entiendan que es un proceso y que el proceso hay que irlo trabajando y entender que a medida que vamos teniendo todo ese proceso de aprendizaje, vamos aprendiendo. El día de hoy, Hansen Cifuentes nos viene a contar su historia, nos va a dar su testimonio de cómo empezó en el trading, de cómo ha evolucionado, cómo va al momento. Así que bienvenido, Hansen, muchas gracias por aceptar tu invitación. ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo vas? Hola a todos. No, pues gracias a ti por invitarme acá a tu canal y pues darme este espacio para presentarme, pues para dar a conocer como mi historia. Súper. Yo soy Hansen Cifuentes, pues tengo 31 años, de profesión soy administrador de empresas de la Universidad CUN y soy especialista en gerencia financiera de la Universidad Jorge Tadeo. Súper, estás bien preparado. Bueno, aquí hay que, bueno, desglosar una parte que yo lo he dicho en muchas entrevistas, en muchos videos, y es que no necesitas formación puntual para hacer esto del trading, ¿cierto? Si bien tú tienes una formación, digamos, muy puntual, especializada en algo que tiene que ver mucho con esto, quizás de repente sí o de repente no, no necesariamente las personas que están allí o que están viendo esta entrevista pensarán, bueno, es que yo tengo que ser también profesional en la materia. No, no para nada. Eso lo puede hacer cualquiera, pero sí, digamos que esa afinidad posiblemente te llevó a este mundo. Cuéntanos cómo llegaste al trading, porque pues mucha gente nos cuenta cómo ha llegado en unas circunstancias muy curiosas. ¿Cómo llegaste tú? ¿Lo conociste desde la universidad? ¿Qué te atrajo a este mundo? Bueno, digamos que cuando estaba haciendo la especialización, que eso fue en el 2017, Ok. esta tenía como énfasis en valoración de empresas, en valoración de firmas y en inversiones, ¿sí? Entonces, pues allí pues vi todo el tema de derivados, entonces pues como que ese mundo como que me comenzó a gustar, ¿sí? Tenía profesores muy cracks, o sea, para Sí. este tema de inversiones, entonces yo decía, wow, o sea, me gusta. Entonces, con uno de ellos tuvimos como un ejercicio en el concurso de la Bolsa Millonaria Ok. y hicimos varios simuladores de inversiones en acciones y yo decía, wow, me gusta, vamos a hacerlo. Entonces, o sea, mientras estoy estudiando fue chévere. Después de que salí de la universidad en el 2018 yo decía, pero ¿cómo hago para volverme un inversionista? Porque pues todo lo que veía en la universidad era, tienes que tener mucho dinero para empezar, ¿sí? Entonces, o Ok. sea, para invertir en acciones y todo el tema era como que tienes que tener mucho capital y uno decía, pero bueno, ¿cómo hago para comenzar? Con poco, ¿sí? Y para aprender. Entonces, digamos que llegué al mercado de Forex. Ok. Entonces llegué, Antes llegamos casi llegué, todos. sí. Llegué con un amigo, entonces, pues el weón me, o sea, me enseñaba cositas por ahí, pero, o sea, yo le daba como mi dinero para que lo trabajara y pues sí, o sea, yo tenía rentabilidad, pero yo decía, yo quiero hacerlo. Entonces, Ah, mierda, o sea, todo ese tiempo buscando cómo hacerlo yo, pues él me enseñaba, pero pues no, o sea, como que no me sentía como tan a gusto, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Resulta que en el trabajo tenía un compañero que le estaba estudiando el mercado de futuros. Entonces yo comencé a hablar con el huevón, y comencé a mirar. Para eso él más o menos, o sea, eso fue todo el 2018 que yo estoy buscando información, yo lo veía a él estudiando y lo veía que yo, pero este loco, ¿en qué ok, sí. estará, sí? Sí, sí, sí. Entonces yo estoy loco, ¿qué? Entonces el güey me dijo, no, mira, yo estudio futuros, estudio en tal academia, pero te recomiendo esta academia, que es, o sea, los manes son buenos, ¿sí? Entonces yo, bueno, listo, me puse en contacto con ellos, ya eso del 2019 más o menos, entré a estudiar con ellos. Entonces digamos que comencé pues el tema de derivados, el tema de futuros. Entonces comencé a estudiar todo el tema de futuros, del SIP, me fui metiendo ahí en el tema. Y bueno, digamos que así fue como llegué a esto del trading. Así empezaste. Y empezaste por Standard Poor's.
Sí, Interesante. O sea que como empezamos casi todos los días ahorita, Forex, yo también empecé por ahí, yo creo que muchas personas lo saben. Después del acercamiento con Forex uno dice, bueno, pero yo creo que debe haber algo, algo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Pues cuando uno ya ha hecho Forex, yo sé que hay muchas personas que pueden hacer dinero en Forex, pero realmente es complejo en la manipulación de mercado que existe allí y que, bueno, la cantidad de brokers que existen que son realmente piratas, por decirlo así, ¿no? Que te roban hasta el dinero, en fin. Y busca uno la forma de no solo poder hacerlo uno mismo, sino también poder hacerlo, digamos, de una forma profesional. Y bueno, llegaste al mundo del Standard Poor's. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue ese empezar en Standard Poor's? ¿Cómo empezaste? ¿Tus gráficas, cómo las veían? ¿Las japonesas en barras de tics? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo empezaste todo ese proceso allí? bueno, digamos que en la academia ellos manejan el tema de TITS, gráfica TITS. Gráficas de... Entonces, sí, manejan pues tres charts, que uno es 1500, que uno diario, y manejan el tema de volumen. Ese sí se maneja, o sea, ese sí lo manejábamos en tema de vela japonesa, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que yo comencé, pues yo trabajo en una entidad financiera, entonces pues, claro, o sea, me tocaba pues todo el día trabajando y llegar en la noche a Difí- estudiar, sí, entonces ahí Difícil, comenzar. pero no imposible, ¿cierto? Porque eso es No, lo que uno vive cuando uno realmente quiere hacer algo, ¿no? sí, yo digo que no hay nada imposible si uno quiere hacerlo, entonces es lo más importante es querer hacer las cosas y hacerlas porque a uno le gusta, ¿no? No, no porque lo estén obligando a uno o hacerlo solo con un fin de que sea dinero. Sí, obviamente todo lo hacemos por un tema de dinero, pero pues lo hacemos, hay diferentes fuentes para conseguir dinero, ¿sí? Claro. Pues algunos que estudian que medicina, que derecho, otros que estudiamos finanzas y pues, o sea, el enfoque como tal es el dinero, pero pues no vamos a hacer las cosas solo por dinero porque pues eso no trae felicidad, ¿sí? Mm. La felicidad está en hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Entonces, digamos que sí, o sea, todos lo ven como un sacrificio, pero pues yo no lo veo como un sacrificio, yo lo veo más como una oportunidad de que estaba estudiando algo que me gustaba, ¿sí? Claro. Entonces, claro, entonces yo llegaba o sea, yo llegaba todas las tardes, noches, prácticamente en la noche a estudiar. Y era ahí, Sí. estudié. Entonces, yo estudié prácticamente todo el 2019 en la academia, haciendo simulación, en la noche hacía replay. Entonces yo decía, "Jue puta, pero yo quiero, o sea, yo quiero hacerlo ya como tal en el mercado en vivo. ¿Qué hago? ¿Qué Pero hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero tenías ya los resultados en simulación para poder estar en vivo o todavía no había pasado ese proceso? ¿Cómo, o sea, cómo fue ese acompañamiento que tuviste dentro de la academia de la que nos mencionas, en ese proceso, en ese paso a paso? ¿Ellos te indicaron cómo era la situación y cómo era el paso a seguir? Sí, digamos que ellos tienen como una estructura clara, ¿sí? O sea, Ok, va primero la parte teórica y luego va la parte como ya de simulado y en la parte de simulado pues haces o sea, te hacen un acompañamiento en la parte del simulado y ya después de ese simulado ya te dicen, sí, listo, estás preparado, no estás preparado. ok, Entonces ya cuando te dicen, estás preparado, ya te dicen, puedes hacer pues una prueba de fondeo, puedes fondearte en micros. Pues digamos que ahorita tenemos la facilidad, o sea, los que van a comenzar en este mundo del trading, en comenzar en micros, ¿sí? Para comenzar ahí, pues bien o mal, pues comencé, o sea, comencé hace poco, entonces pues pude comenzar en micros, ¿sí? tuviste esa Porque oportunidad. comenzaré, sí, sí, sí. Genial. Entonces, digamos que ellos tienen la estructura clara, entonces te van diciendo el acompañamiento es muy bueno, ¿sí? Pero hay algo que, o sea, tú puedes tener el profesor, o sea, el trader número uno, Sí. pero si, o sea, tú no lo haces conscientemente, tú no cambias acá, no importa nada. Entonces, Hay que hacer el sí. clic, ¿no? Cambiar un poquito esa parte. Entonces, digamos, el acompañamiento de ellos fue muy bueno, ¿sí? Pero entonces, claro, yo estudié con ellos todo un año. Y yo decía, pero ¿cómo va a pasar a real, sí? Si no tengo el tiempo para hacerlo. O sea, en el día trabajo y, pues no sé, en la noche, pues, o sea, entonces comencé a ver los mercados en la noche. Entonces comencé a ver la sesión asiática, la sesión, pues, europea. Y Ok. no se mueve tanto
como en los mercados, o sea, como en la sesión estadounidense. Entonces uno decía, no, fue madre, pero quiero hacerlo. Entonces digamos que acá se presenta la oportunidad de la pandemia. Para lo que muchos fue una crisis, para mí fue una oportunidad. Es cierto. Entonces acá digamos que comienza la pandemia y yo digo, bueno, listo, aquí fue. Pero no puedo decir que fue una decisión errónea porque nunca me arrepiento de mis decisiones, porque si no hubiera tomado esa decisión de comenzar en real, no sería lo que soy hoy. Entonces, Excelente. digamos, Y para todas las personas que están viendo este video, eso es una decisión que realmente, o sea, tú no haces las cosas pensando en que te va a ir mal. Entonces, yo recuerdo cuando yo era empleado tradicional y yo trabajaba en una ambulancia, como le comentaba hace mucho tiempo, y yo tenía a cargo unos equipos muy costosos. Un día un equipo se quedó en una ciudad donde estábamos y mi respuesta es que yo no me monté al avión hoy pensando en que iba a dejar el equipo porque sí, porque esto es un deporte, yo atiendo personas y dependen, la vida depende de ellos, depende de, pues, o sea, lo que yo haga y lo que haga el médico por ellos y el equipo y todo, cómo yo voy a pretender salir, ¿no? Entonces, son situaciones de aprendizaje y aquí viene lo interesante, Hansen, ¿así o no? sí, sí, sí. Digamos que entonces, para eso, claro, ya en el 2020, en plena pandemia, pues ya estaba, ya comencé pues el tema del teletrabajo y decía, wow, genial, esta es una oportunidad para mí. Eh, bueno, sí, me anticipé como a dar ese paso real, pues digamos que en simulación a mí me iba bien, ¿sí? Pero pues en simulación tú no tienes como, o sea, un manejo emocional muy adecuado, a pesar de que en la academia o sea, te enfocan mucho en eso, en el tema emocional, pero si tú no lo haces como tal, tú no lo vives, nada, es una cosa de locos. Sí, es diferente, la verdad que sí. Entonces empezaste por ahí y tuviste la oportunidad de la pandemia. A muchos les pasó. Fíjate que a muchos de mis alumnos en ese momento tuvieron la oportunidad de dedicarse 100% porque tenían el espacio o pidieron permiso y se corrieron un poquito y trabajaban acá y conectaban de una vez con el otro porque estaban ahí mismo en remoto, ¿cierto? Así que la oportunidad fue muy grande para todas las personas. Yo tuve hasta la oportunidad de, en 3 meses, entrené a una chica en tiempo récord. O sea, todos los días nos veíamos. Y fue impresionante. Y yo Wow. digo, bueno, 3 meses para muchas, para algunas personas era mucho, pero para un proceso bien llevado, para un proceso donde hay práctica, donde hay backtesting, pues pucha, es muy poco. Es muy Sí, poco. Tú ya acabaste de decir que llevabas un año, ¿sí o no? Y aparte de eso, ya buscando el espacio para irte en vivo, con eso un poco más de un año mientras eso pasó, ¿no? Entonces, bueno, y empieza la etapa en vivo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegaste? ¿Te fuiste a prueba de fondeo? ¿Te fondeaste tú mismo? ¿Empezaste en micros, en minis? digamos que para junio del 2020 yo comencé a hacer todo el papeleo, digamos que acá desde Colombia sí es un poco complejo. Pues hay bancos que te piden cantidad de papeles y permisos para enviar tu dinero al broker. Sí, o sea, tuve la oportunidad de comprar pues la plataforma de Ninja Trader, porque pues era la que manejaba, entonces yo decía, hay plataformas gratis para comenzar que son muy buenas, ¿sí? Pero pues yo estaba atado a Ninja Trader y pues tenía la posibilidad económica de comprarla, entonces dije, no, pues vamos a comprarla. Genial. Entonces pues la compré, hice el proceso pues con una entidad financiera para poder girar el dinero. Entonces lo hice, ese proceso me demoré más o menos con un mes porque era la primera vez que lo hacía. Entonces, pues, mientras hacía una cosa y la otra, entonces me dio como junio más o menos. Entonces comencé. Nada, fue una cosa de locos. O sea, mi primer día fue, creo que en junio adelanté la Navidad. Tenía Adelantaste un la arbolito, sí. Navidad. ¿Por qué razón? Sí, mostrarles la gráfica, Dale, o compártenos tu sea, pantalla para que nos muestres. A mí, yo vi esa gráfica, desde entonces yo ya, digamos que tenía un contacto con Hansen, no cercano, no directo, pero sí intermediado con una persona en común, también un exalumno. Wow. Escríbenos un esa poco qué fue, estamos viendo en esa gráfica. Tenemos barras de bueno, tics, Standard Poor's, ahí estamos. bueno, pues digamos acá que este es el mercado del Standard Poor's, el S&P. Eh, Acá es una gráfica, un chart de ticks. Entonces, ese fue el primer día, que fue el 8 de junio.
Ok. El 8 de junio, o sea, fue la primer día operativo en real. O sea, si se dan cuenta, esto parece un arbolito de Navidad. O sea, Bueno, pongamos un poquito en contexto. Quien está viendo esta entrevista y de pronto no entiende un poco de trading o está apenas empezando, cada flechita que se ve allí entre, bueno, no sé, creo que es rosado con azul, un azul sí, magenta, un cian, son entradas al mercado, tanto como compra como ventas, ¿cierto? Y él lo que hace es ponerle una reglita que tiene Ninja y que resalta con ese recuadro gris diciendo cuántos ticks se movió, si fue ganador o perdedor, cuánto tiempo duró, en fin. Entonces, ¿cuántos trades tienes ahí? ¿Cuántos? son 3, 6, 9 trades. 9. Bueno, Sí. aquí empieza lo bonito, lo que yo estaba esperando de esta entrevista para toda la comunidad, para todas las personas que o están empezando o ya tienen, digamos, experiencia. Tú arrancaste este primer día así. Te pregunto, cuando tú estabas en la academia donde estabas haciendo el proceso, ¿tú tomabas la misma cantidad de trades que tomaste el primer día de en vivo? No. No, ¿Tu no, instrucción para estaba nada. para qué? ¿Para uno, dos, tres trades máximo? Pues aquí lo máximo que, o sea, lo que ellos recomiendan son 2 trades diarios. 2 diarios, ok, por la Sí. gestión, en fin, perfecto. En orden de ideas, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Qué fue lo que pasó ese primer día? Pues aquí es donde, o sea, cuando no le das un buen manejo emocional, o sea, a tu trading en la parte simulada, va a pasar esto, ¿sí? O sea, vas a llegar a real y vas a comenzar a hacer esto. O sea, digamos que este primer trade, o sea cumplía mis reglas, ¿sí? Pero Ok, ¿qué pasó? O sea, corrió un poquito, digamos que corrió a 4. En esta academia se maneja un 3-1 más o menos. Entonces, ¿qué pasó? Corrió un poquito y yo lo puse en break-even, ¿sí? Nada, o sea, no, ahí cuando lo puse en break-even, yo dije, no, pero yo puedo ganar. Entonces, si se dan cuenta, yo acá, o sea, yo sí tengo esa mano, yo siempre en mi gráfica me voy escribiendo qué es lo que va pasando, ¿sí? súper, O sea, excelente ejercicio. entonces digamos que acá, mira, saco antes el trade, cumplía mi expectativa, pero pues lo gestiono antes, ¿sí? Probablemente ese primer trade estabas, o sea, con la emoción a flor de piel en, ay, vamos a Sí, ganar, claro. se va a devolver, Sí, sí. ay, no puedo permitirme perder el primer día, tengo que sacar un trade ganador. Posiblemente fue así o no fue así. No, fue así claramente, ¿sí? Digamos que, o sea, o sea, yo tenía mi take profit muy cerca a esta línea roja, ¿sí? Ok, Entonces, cuando está muy cerca, ¿qué pasó? Se devolvió, o sea, o sea, se devuelve y quedó en negativo, ¿sí? ajá, Baja un poquito, o sea, a lo que baja, ya la emoción lo coloco te en le break-even, mandaste ¿sí? encima. Sí, o sea, él bajó un poquito y yo dije, no, ya, lo tengo que cerrar, sí, o sea, o sea, no soportaba la presión, yo Ok, quiero que se acabe esto. precisamente el día de la grabación de esta entrevista, que es el 21 de marzo, hoy tuvimos un live por Zoom para toda la comunidad de Telegram gratis y tuve la oportunidad de explicar esto que está hablando Hansel para quien lo quiera ver. Fue un live, aquí está en el canal y explicaba precisamente cuando tomé el trade esta situación. Corre a protegerlo. No, 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 Sí, no. sí, 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 ¿Por sí. qué? Pero un proceso emocional. Bueno, y posterior a ese primer trade, ¿qué rondaba por tu cabeza para el segundo y para el tercero? Que veo que hay como No, ya, un no, seguidito. ya de ahí para allá, ya fue como, o sea, acá, pues digamos que ya estás, en la estrategia que yo manejaba en el S&P, digamos que esto ya era una zona de largos y entré fue en un corto, entonces, boom, o sea, perder, entonces ya quería recuperar, ¿sí? Ok, Entonces, el mercado hace esto y baja un poquito, entonces digamos que volví a entrar en un corto porque yo dije, no, o sea, ya superó esta zona. Mentira, no había superado nada, ¿sí? Hace, pues, como el mercado hace falsos rompimientos, ajá, entonces ahí fue como que, wow, no. sí, Entonces, bueno, ahí salgo otra vez por stop, o sea, digamos que ya llevamos un break-even, 2 stop. Entonces los dije, stops. no, ¿qué pasa ahí? Ok, Entonces, acá en esta zona, o sea, el mercado reingresa, ¿sí?
Ok. Entonces yo digo, no, si me supera esta zona, entreno un largo. Entonces digamos, wow, saqué mi primer target, que fue 4 puntos, ¿sí? Cuarto Entonces yo dije, trade, no, sale positivo. Sacas sí, 4 puntos y recuperas lo sí, perdido y te vas adelante. sí. Entonces digamos, oh, ya estoy en break-even en total, ¿sí? Entonces digamos, no, pues, ya que, o sea, volvamos a ingresar. O sea, pues en ese momento yo ya estaba con las emociones así, boom, 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 boom. O El sea, corazón eso hacía boom, boom. yo creo Entonces que digamos estabas que acá, sudando, temblabas, o sí, sea, yo creo que estabas full, con fijación sobre tu computador, esperando un momento, pero que se diera rápido. Sí. exacto. Entonces digamos que acá el mercado se devuelve y, o sea, acá yo digo, no, voy a tomar otro largo. Y el mercado Ajá. llega y me saca por stop. Entonces yo, no, puta. Aquí en este punto ya iba negativo, entonces, ¿qué pasa? O sea, quería recuperar. Entonces ya fue como un deseo de venganza en el mercado, que fue algo que a mí me costó bastante, ¿sí? En todo este tiempo que yo fue algo que me costó bastante, fue el tratar de vengarme del mercado, cuando el mercado no me había hecho nada, sino yo era el que la estaba embarrando, ¿sí? Sí. Es un acto, Entonces, yo diría que es un acto de humildad entender que no es el mercado que me está haciendo, ni las personas me hacen. Yo soy el que decido cómo sentirme y cómo tomar o cómo actuar con lo que tengo, ¿no? No solamente es en trading, esto es en la vida en general, ¿no? Porque una persona puede decirte, tú eres un... Ok. O sea, porque para ti no tiene importancia, ¿sabes? Porque tú realmente no lo sientes. Y lo mismo pasa con el mercado, eso es lo que hay que hacer. Y eso no es fácil. ¿O sí, Hansel? no, eso no es fácil. No, a mí me llevó mucho tiempo. Entonces, digamos que acá, este primer día, vuelvo y tomo un largo y me saca por stop. Acá vuelvo otra vez en un largo y acá vuelvo por un corto, ¿sí? O sea, si no era el largo, era el corto. Entonces fue como que La estabas yo ya quería que se traicionando acabara. para todo Sí, lado. yo ya quería que se acabara, o sea, pero no me podía despegar de la pantalla, o sea, era como, quiero recuperar, pero fue como que, no, o sea, Digamos lo que mejor que, tú sí, tenías quizás claro que debías retirarte, pero no te retirabas, no cerrabas el ordenador, no te quitabas del computador porque recuperar lo perdido, ¿no? exacto, así es. ¿Y qué Entonces, pasa en el trade 9? O sea, ¿por qué ya decides ahora sí finalizar? en ese momento yo no tenía como un horario operativo así. Digamos que de ahí yo entraba al mercado, pues abría a las 8:30, em, y yo tenía para operar hasta las 12, ¿sí? Entonces digamos que ya se acercaban las 12, entonces dije como que no, ya paremos, ¿sí? Entonces en ese momento decido cerrar mi portátil y ya, desconectarme del trading total por ese día. ¿Y con qué sensación te fuiste el resto del día? Digamos que, o sea, me sentía como defraudado de mí mismo, Ok, porque pues llevaba, o sea, yo creía que con un año de estudio, ya al pasar o sea, sí, a pasar al real, ya, digamos, me iba a volver, no sé, multimillonario en un día, ¿sí? así lo que O pensamos sea, todos. sí, sí. Entonces, eh, era eso, o sea, yo pensaba que no, yo ya había estudiado lo suficiente, que Sí, ya podía hacerlo, entonces fue como que fue un choque contra una pared y ahí claro, quedé, o sea, fue. claro. Y eso, yo creo que, bueno, esto es muy interesante porque tú nos vas a dar la fórmula de cómo levantarse de esa situación. Tú nos vas a contar qué fue lo que hiciste, cómo lo viviste, lo que yo siempre les digo, la experiencia es mucho más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Y ya acabaron de ver lo que él hizo o lo que él hacía, ¿cierto? En ese momento, cómo actuó, cómo reaccionó. Y antes de empezar a escribir la gráfica, tú dijiste algo muy importante. Y esto debe quedar muy claro. Y tú fuiste ahí muy puntual. Y es, si yo trabajo bien desde la práctica y trabajo bien desde la práctica el tema emocional, seguro que cuando yo llegue al mercado en vivo, no me va a ir excelente, ni la voy a romper, porque es así, pero me va a ir mejor de lo que yo puedo, digamos, esperar en ese sentido. Esto es como los deportistas de alto rendimiento. Ellos se preparan muchísimo y un error pues lo saca de la competencia, pero tienen claro
que se han preparado para eso y cada experiencia los lleva a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y ese es el punto. Si no me preparo bien desde el principio, y tú decías ahora, tanto tiempo, un año, pues pucha, tanto tiempo para esperar, llegó pandemia, me da la oportunidad y pasar eso. Yo recuerdo con mucho, ¿cómo decirlo? El día que me mostraron tu gráfico, ese gráfico me lo muestra Juan David. Y, wow, impresionante. Le decía a Juan, dile a tu amigo que no siga haciendo trading, que pare mínimamente 15 días, no sé, una semana, 15 días. No sé si él te dio la información, pero bueno, en ese entonces todavía no teníamos contacto. Pero era impresionante ver ese gráfico. Y yo, por ejemplo, conté parte de mi historia donde un día como el que tú tuviste, yo lo tuve, pero con 3 trades. Llegó el tercero y lo perdí y yo me sentía tan mal y tan frustrado que paré. Entonces, como que mi deseo de venganza no era tan alto, quizás tenía un proceso, digamos, de autocontrol un poco mayor, pero aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué pasa posteriormente a esa imagen? ¿Cómo sigues tú trabajando? ¿Qué hiciste después de ese día? ¿Qué pasó contigo? Bueno, digamos que, claro, o sea, en ese momento yo me sentía defraudado a mí mismo, ¿sí? Porque pues yo decía, y todo lo que he hecho y, o sea, tengo la oportunidad y lo hago. Entonces comienzo un proceso, pero digamos que mi proceso comienza también erróneamente, ¿sí? Porque yo me puse como, o sea, presión, o sea, yo me puse mucha presión a mí mismo. Digamos que fue el tema del tiempo, fue el tema de que, listo, digamos, se acaba la pandemia y yo tengo que volver a la oficina, tengo que dejar el trading, o sea, por un momento. Entonces yo me puse muchas presiones encima, ¿sí? Ok. Entonces me puse presión de tiempo, me puse presión de que tenía que ser rentable en un mes, en una semana ya tenía que ser rentable y ser consistente. Y, Como, o como, sea, yo como el mismo, marketing de YouTube. En un mes me compré este sí, sí, carro sí, haciendo opciones sí, binarias. sí, sí. No, 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 así no funciona. Entonces, mi proceso fue un poco largo. El tema emocional fue un proceso complejo. O sea, digamos que yo todo el 2020 estuve trabajando fuerte en eso. O sea, yo leía libros, veía videos, pero, o sea, como que sentía que no avanzaba, ¿sí? Yo decía, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Y un día hablando con mi amigo con el que trabajaba conmigo, él una vez me dijo, ¿sabes qué es lo que le pasa, weón? Es que tiene miedo a quemar esa cuenta. Quémelas. O sea, quéme esa hijo de madre. Ah, Y en ok. ese momento yo dije, tiene razón, sí, o sea, uno de mis miedos también es quemar la cuenta, sí, o sea, No es perder ese perder la capital. cuenta. Sí, o sea, yo decía, pero pues digamos que sí es dinero, pero pues tampoco es que sea mucho dinero, sí, o sea, pues, rájale. Entonces comencé como, ¿Con cuánto dinero te fondeaste tú en los micros? digamos que yo comencé con $500. Con 500, ok. Sí, o sea, no es mucho, sí, pero pues es tu dinero, entonces es como que tú tampoco lo quieres perder, o sea, a ti no te lo han regalado, pero pues tampoco es que sea mucho, entonces en ese momento yo comencé y dije, bueno, entonces ya después de que me metí eso en la cabeza de que, o sea, vamos a hacer las cosas sin importar el dinero, comencé a operar. Mm, en ese punto yo ya tenía la cuenta muy abajo, ¿sí? Ok. Entonces fue muy difícil. Entonces comencé a operar más, o sea, comencé a operar tranquilamente, entonces me fue a ir mejor. Entonces les voy a mostrar unas gráficas de cuando, o sea, comencé a cambiar, o sea, y me comencé a quitar como ciertas presiones. Entonces, Entonces, en síntesis, tú tuviste esa sesión que nos acabas de mostrar, sí. paraste, reevaluaste y volviste luego al mercado. Ese día, ¿cuánto perdiste más o menos en dólares? ¿Recuerdas? No, digamos que fueron unos $100, ciento algo dólares. Tú habías empezado, nos dijiste con 500 Sí, aproximadamente. con Si 500. has Sí. perdido unos 100, ok, estamos hablando de un gran capital. Sí. Sí. Entonces, en un solo día había perdido, digamos, lo que me tenía permitido perder, no sé, en 15 días, en un mes. Lo perdí en un solo día. Estamos Entonces fue como que, hablando wow, 20-30% del capital, es que es demasiado. más o menos, sí. Entonces, digamos que, o sea, yo me tuve un tiempo, volví a simulación, pero había muchas cosas.
lo que te decía, o sea, tenía mucha presión encima, me había colocado con mucha presión, entonces hasta el punto en el que no comencé a dejar esas presiones, no comencé a operar así un poco más tranquilo, digamos que esto ya es para el 22 de septiembre, totalmente diferente la gráfica, ¿sí? O sea, me A lo que respetaba las acabamos de reglas, ver, sí. de Ok, pasar a esto, pasar a esto. ok, genial. Entonces, Mucho pero más. acá todavía tenía miedo, o sea, no tenía miedo de perder, o sea, porque me había quitado esa presión del miedo de perder, pero tenía el miedo de ganar. O Ok, sea, entonces, dejé de lado el miedo de perder y me metí el miedo de ganar. Digamos que acá mis trades eran el 3-1, yo arriesgaba 3 para ganar 9 por lo menos, ¿sí? Entonces, digamos que era más o menos en esta zona y mira dónde gestiono el trade, ¿sí? Entonces tenía una ajá, gestión errada de mis días trades, antes. sí. Wow, Entonces yo decía, bueno, o sea, otro no estoy proceso. haciendo, es otro proceso. Entonces, eso fue para octubre, no dejo, acá yo también me escribo, no dejo correr el trade. O sea, no tengo miedo a perder, pero sí tengo miedo a ganar. No dejo Claro, correr el trade. Entonces, hasta este punto yo ya tenía la cuenta, digamos, muy baja, entonces creo que fue eso fue en octubre, ¿sí? Entonces me tuve otro tiempo y ya en diciembre cuando volví, digamos que ya tenía un capital de 100, entonces fue como, hagamos un recuento ahí, espera. Empezaste con 500 para junio sí, y sí, para diciembre tenías $100 de esa cuenta inicial con más o todo lo que menos, habías hecho. sí. Ok. O sea, viviste un proceso de que empezaste acá y te fuiste así, ¿no? Hasta llegar a diciembre. Impresionante. Y acabas de dar otro dato, pilas, otro dato específico por acá, y es no solamente el manejar las emociones, sino el quitarse las presiones. Todo el que llega al trading con el deseo es que vamos a hacer dinero, es que vamos a ser ricos, es que vamos a sacar ya, que necesito pagar el arriendo, que necesito mal. Se lo anticipo, le va mal. A mí me pasó personalmente y me he encontrado con muchas personas que llegan y me dicen, Felipe, si yo invierto 200, ¿será que puedo vivir de eso? Y le digo, por Dios, eso es un negocio y es un negocio de inversión y es un negocio de largo plazo. ¿Cómo pretendes vivir con $200? ¿Cuánto es tu costo de vida? Ah, más o menos $500. ¿Cómo pretendes invertir 200 y ganar? Es un poco ilógico, de pronto un poco de falta de información y de educación financiera que no nos dan en los colegios, que no nos enseñan ni a veces en la universidad siquiera. Pero bueno, aquí lo vamos aprendiendo. Entonces, llegaste a diciembre, llegaste con ese capital, ya nos has dado un montón de tips impresionantes de cómo ir trabajando el tema emocional y psicológico. ¿Y ahora qué sigue? Entonces digamos que con $100 en ese momento no tenía pensado fondear la cuenta. Dije, si la quemo, voy a parar por un tiempo, voy a estudiar, voy a replantear toda la situación. Entonces, digamos que en diciembre como que tomo una operación, salí negativo, entonces creo que o sea, el margen intradía que exige Ninja Trader en el S&P son más o menos como $50. En Bueno, el NQ son $100, algo así más o menos. ajá, es así. Entonces, en ese momento me quedaban como $60, digamos 70, Oh, entonces ya sí, no podía operar, o sea, sí. entonces lo que hice fue cerrar Ninja, desconectarme de todo, descansar un tiempo, pues era diciembre, entonces me desconecté de todo. Y ya para el 2021 eh, me tomé vacaciones, digamos que me desconecté totalmente, me fui para la playa, allá Toca, reconecté conmigo mismo toca, eso. y en marzo más o menos dije, vamos a volver. Ok, estamos hablando de En 2021 ya, ¿cierto? 21, sí, 2021. Entonces, ¿qué pasó cuando volvimos? Ya estaba más confiado en mí, ya había hecho un proceso emocional, un crecimiento, o sea, tuve un crecimiento personal, emocional, bastante, o sea, un día como que a veces lo vemos difícil, lo vemos de tiempo, pero es cuestión de en un segundo decir, voy a cambiar y hacerlo, ¿sí?
Ujú. O sea, dejar de intentar hacer las cosas, hacerlo. O sea, creo que lo dice el maestro Yoda de Star Wars, dice, o sea, hazlo, no lo hagas, pero nunca lo intentes, ¿sí? Entonces, fue cuestión de decir, bueno, yo soy esto, quiero hacer esto, plantearme como mis objetivos y cambiar totalmente. Entonces dije, como que vamos a hacerlo, vamos a hacer las cosas bien. Si cometemos errores, pues no los vamos a cuestionar y a castigar. Al contrario, o sea, vamos a aprender de los errores. O sea, lo más importante de un error es qué provecho le sacamos. Y me dije también como que, listo, o sea, no importa la meta si tú no disfrutas el proceso, el camino. Entonces, o sea, disfrutemos lo que hacemos. Entonces, en ese momento, también me dije como que, bueno, yo me consideraba disciplinado, ¿sí? Pero tenía una disciplina, Eso es muy importante. Me consideraba, a partir de ver sí, trading, se da uno cuenta que, sí. por Dios, uno realmente... O sea, tenía una disciplina mal enfocada, ¿sí? Entonces era como una disciplina, como, ay, hago esto, pero lo hacemos ahí por hacer y ya. O sea, Es no. conforme a... Entonces dije, bueno, yo siempre quise estudiar piano, o sea, siempre quise aprender piano. De por sí, acá atrás tengo mi Ajá, piano. ahí está, sí. Entonces dije, bueno, vamos a hacer cosas, o sea, vamos a adquirir, o sea, ciertas cosas que me gustan para desarrollar una disciplina súper enfocada. Entonces, en ese punto, comencé a estudiar piano, me volví mucho más juicioso por hacer ejercicio. Hago ejercicio también por salud y porque me mantiene activo mi cerebro. Los días que yo no hago ejercicio, me siento todo como dormido, todo con pereza. Entonces, Cansado, sí, 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 sí. eso es un día a la semana en donde tú no has hecho nada de ejercicio. Entonces comencé o sea, dije que también quiero, o sea, siempre quise como aprender inglés y o sea, yo me consideraba disciplinado, pero pues nunca tuve la disciplina para estudiarlo bien, ¿sí? Ok, Entonces comencé a estudiar inglés, comencé a tocar piano, comencé a hacer ejercicio pues juicioso, o sea, sí, muy disciplinado. Entonces, en ese momento volví otra vez al trading y estaba haciendo muchas cosas. ¿Qué pasó? Yo dije, no, pues, o sea, ya estoy bien, o sea, me siento disciplinado. Me cargué de muchas cosas y llegué al punto en el que ¡puf! Exploté, me estallé. O sea, ok. o sea, me puse a hacer muchas cosas que llegó un momento en el que tuve agotamiento mental. Entonces fue como que, ¡puf! Y 2021 lo empecé en el trading totalmente diferente a lo que fue el 2020, ¿sí? Entonces, acá les puedo mostrar unas imágenes de cómo fue mi trading para el 2021, que fue esto. Ok. O sea, Tú volviste al 2021, la misma sí, estrategia, ya la por lo misma menos hay un solo estrategia, trade. sí. O sea, me dije, vamos a tomar un solo trade, ¿sí? Esa era mi mentalidad. Pues digamos que comencé en marzo, eh, digamos que esto ya fue para septiembre, entonces ya dejaba correr los trades, todo eso. O sea, ya me iba bien, ¿sí? O sea, ya decía, listo, me va bien. Ok. Acá dejo correr los trades, ya una operativa mucho más limpia. Claro. Yo había crecido mucho, ¿sí? Pero me faltaba, o sea, ¿qué me faltaba? Que aún seguía cometiendo esos errores. Ok. Que acá, entre, o sea, acá mi trade era un largo y se me fue en corto y volví otra vez a entrar en largo y volvió y me sacó, ¿sí? Digamos que acá puede funcionar, pero todavía cometía como esos errores ahí emocionales. Ok, te dejabas, digamos, cargar de repente del momento. Tomabas el trade, no funcionó, pero ¿por qué no va a funcionar? Volvamos otra vez. O sea, no puedo estar errado, de pronto no puedo estar equivocado. ¿Cómo así? Sí, entonces digamos que esto ya era para octubre del 2021, entonces dije como que, wow, entonces, ¿qué pasa? O sea, me iba bien, no me iba mal, o sea, en comparación al 2020, sí, Sí. digamos, Y yo ya, volví a fondear mi cuenta un trade, claro. y sí, o sea, crecí bastante, pero yo decía, mi trading es muy subjetivo, ¿sí? Es muy emocional, o sea, tengo que estar pendiente de muchas cosas y no quiero eso. ¿Por qué? Porque pues igual, pues mientras yo voy haciendo trading, pues también estoy trabajando, entonces tengo que estar enfocado en las dos cosas. Pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? A mí siempre me han gustado las cosas sencillas,
entre las cosas más sencillas, fluye mejor, ¿sí? Entonces yo siempre, o sea, cualquier tarea, o sea, yo la puedo realizar, ¿sí? Pero siempre trato de buscar cómo volverla sencilla, como que sea más fácil. Entonces, en este punto, en el SIP, yo tenía una estrategia que era con muchas reglas, era muy subjetivo, entonces me llevaba, todavía cometía como ciertos errores emocionales. Entonces dije Claro. como que en octubre, el 1 de octubre, dije, no, vamos a parar. O sea, no quiero saber más del SIP, vamos a ver. Entonces, aquí entra Juanda, ¿sí? Entonces, Ok. gracias a Juanda, como en el 2017, 2018, yo, o sea, yo conozco a Felipe, o sea, lo conozco, pues, o sea, lo tengo en redes sociales, pero digamos que en ese punto yo estaba como muy casado, muy ligado a mi operativa en el SIP. Entonces, lo que hacía Juan y lo que hacía Felipe en el SIP, a mí me tenía sin cuidado. O sea, yo, hasta yo, o sea, yo me reunía con Juan y yo, no, Juan, mira, puedes hacer esto y esto. Y Juan era muy casado con su operativa con Felipe. Entonces, nos dábamos consejos, pero pues nada, nada que ver. Ya. Ujú. Entonces, digamos que yo hablo con Juan y le pregunto, weón, ¿tú cómo vas? Total. Entonces me dice, no, yo estoy operando el NQ. Entonces yo, guau, me dice, no, mírate los videos, las clases de Felipe, le explica muy bien ahí. Entonces yo, bueno, listo. Entonces digamos que para octubre yo comienzo a crear gráficas en el NQ y comienzo a pasar la estrategia que yo manejaba en el SIP al NQ, ¿sí? Digamos que aquí es, o sea, yo aprendí con Waiko. Ok. Entonces, yo lo que hacía en el SIP era Waiko. Entonces dije, lo vamos a llevar al NQ. Pero tenía muchas cosas que no se ajustaban a las gráficas del NQ. Entonces yo comienzo a ver los videos de Felipe. Entonces yo comienzo a ver todas las clases, como Felipe está con videos como desde el 2020. Yo empecé en el 2020 en vivo por YouTube, aquí por este medio. También pues creé las redes sociales para esa fecha. Digamos que antes de pandemia era la idea de lanzar el programa, de lanzar como tal el proceso de academia y pandemia aceleró todo el proceso. Así fue. Entonces yo comienzo a ver los videos de Felipe y bueno, entonces comienzo como a sacar la información que me interesaba. Entonces comienzo a ajustar la estrategia que yo tenía con la de Felipe. Entonces llegó un punto en que yo decía, está interesante, ¿sí? Entonces yo comienzo a ver, comienzo a conectarme a los likes que hacía Felipe por YouTube, que eran los miércoles en ese momento. Ajá. Entonces yo comienzo a mirar, comienzo a hacerle preguntas. Yo le escribo a Felipe ahí, le comienzo como a enviar como algunas gráficas, creo que te envié como unas 2 gráficas y te preguntaba yo, oye Felipe, tal cosa, ta, ta, ta. Entonces yo, me interesa. Entonces digamos que todo octubre lo aproveché para organizar mi estrategia, la estrategia que voy a utilizar en el NQ y hacer backtesting. Entonces, a modo personal, ¿no? Obviamente cada quien lo maneja como se sienta cómodo. A mí me gusta comenzar con 3 meses de backtesting, los últimos 3 meses cuando vaya a comenzar. Entonces, digamos que yo hice agosto, septiembre, octubre. Entonces, y en octubre comencé en simulación en el NQ. Ok. Entonces, digamos que me sentía cómodo, o sea, la estrategia la había vuelto muy sencilla, no tenía que estar en la pantalla full, digamos que en el SIP yo hacía un premercado que era de 30 minutos antes, o sea, creo que me quitaba mucho tiempo, ¿sí? Claro. Me quitaba mucho tiempo y eso era lo que me agotaba, o sea, estar metido en la pantalla, eso era lo que me agotaba. Sí, sí. Danos acá un espacio antes de que continúes. Tú llegaste a octubre del 2021, digamos, con la idea, ok, ya Standard Poor's no fluía, la cosa no estaba avanzando. Juan David, o tal hora que hace parte pues de aquí de alumnos de la academia, habla contigo, son compañeros, te comenta pues cómo es la situación, ustedes ya hablaban, él te cuenta de cómo lo estoy haciendo, tú empiezas a seguir, pero ¿qué es lo que al final hace que tú tomes la decisión de cambiarte del Standard Poor's al Nasdaq? ¿Cuál es ese detonante? ¿Por qué tú decides cambiarlo? Y lo más importante o sea, la razón más importante para cambiarme del SIP al NQ fue, o sea, quitar la subjetividad del trading, ¿sí? Ok, O sea, entonces no quería un trading emocional, quería un trading estratégico
técnico y sencillo, ¿sí? O sea, algo súper fácil, Vale. pero que fuera profesional, Venías, porque pues no, de pronto venías muy cargado de muchas cosas previas a y durante la operación. sí, digamos que hacer esos premercados, que tener que estar muy pendiente de la gráfica, era lo que no me gustaba. Entonces, cuando yo comencé a estudiar el NQ, comencé a verte y yo decía, es sencillo la estrategia, ¿sí? O Ujú. sea, es fácil, o sea, se ve fácil. Si se ve fácil, yo lo puedo hacer. Ya en ese momento ya tenía un crecimiento emocional, ya había manejado una parte, pues, ya un crecimiento también personal, ya había desarrollado disciplina, y decía, lo puedo hacer. Entonces, no necesito que pasen 6 meses, 7 meses. Ujú. Vamos a hacerlo. O sea, mi reto fue comenzar, o sea, en octubre más o menos, me demoré unos 10 días viéndote, preguntándote a ti cosas, ajustando la estrategia. Hice backtesting durante octubre de 3 meses. Obviamente me llevó, pues, fines de semana, no tenía problema. Digamos que con mi pareja pues tenemos unos acuerdos de que cada uno se da como su espacio y Importantísimo. cuando nos vemos pues aprovechamos el tiempo al máximo. Entonces es como que no tenemos que estar todos los días viéndonos. O sea, como que ya uno crece y comienza como a darle espacio a todo lo que uno tiene que hacer. Prioridades, a lo que necesita Sí, prioridad, a lo que sí, realmente tienes que trabajarle. Genial, genial. Entonces tú empiezas el proceso, empiezas a ver las lecciones y todo esto y bueno, cómo arrancas. Algo muy importante es que tú tienes experiencia y al tener experiencia, backtesting, simulación en vivo. Entonces, sí, más fácil, ¿no? Para alguien que está empezando, pues no sería así. Y acabaste de decir algo. Muchas personas ven mi operativa, es que es muy fácil, pero la intentan seguir y ven, pero es que ¿por qué tal cosa? Pero es que no entiendo por qué lo otro. Cuando se van adentrando un poco en el contexto, ¿no? Pero cuando se tiene experiencia, realmente es muy sencillo. Y en ese caso, entonces tú, bueno, octubre, yo creo que para noviembre entonces empezaste, ¿o para qué fecha? sí. O sea, yo me puse la fecha que iba a comenzar en noviembre, operar ya como tal en real. Pero pues, o sea, no, voy a operar y voy a dejar que las cosas pasen, no, o sea, yo creo que sí, o sea, yo creo, o sea, nosotros somos seres de energía y atraemos lo que pensamos, lo que Así es. sentimos, lo que decimos, ¿sí? Entonces, no le voy a dejar todo al universo, a Dios, pues, o a lo que en cada uno crea, para que pase así de la nada, ¿sí? Entonces, digamos que yo, o sea, si yo quiero ser rentable, tengo que ir por ese camino, ¿sí? Si yo quiero aprender, o sea, si yo quiero aprender un idioma, pues tengo que comenzar a estudiar ese idioma, ¿sí? Si yo quiero aprender un deporte, pues tengo que practicar ese deporte, o sea, no dejarlo ahí de la noche a la mañana, que la suerte y ya no, o sea, entonces yo comencé a estudiar, o sea, octubre leí duro, duro, duro al mercado y al estudio, entonces me sentí cómodo, entonces en noviembre comencé. Digamos que muchas personas piensan, o sea, sí, y la disciplina es súper aburrida, porque la disciplina es súper monótona, pero entonces aquí va la diferencia del crecimiento que tuve, que dije, bueno, ¿cómo contrarrestar lo que ya me pasó antes, que ya me había pasado como a mitad del 2021, que comencé a adquirir disciplina, pero tenía muchas tareas y me cargué tanto que me pareció todo muy monótono y aburrido, ¿sí? Entonces como que te dije, no quiero llegar a lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Entonces me metí en la cabeza de que sí, la disciplina es aburrida, pero si tú disfrutas lo que haces, la disciplina deja de ser aburrida, ¿sí? Entonces si tú disfrutas tu proceso, lo que dije anteriormente, si tú disfrutas el camino y eres feliz, estás tranquilo, ser disciplinado es una nota. Entonces, ahí es donde digo, listo, vamos a comenzar en noviembre. Y en noviembre comencé. Digamos que llevamos de noviembre a la fecha. En el NQ fue un excelente, o sea, una excelente decisión, un excelente cambio. Sí, obviamente he tenido retrocesos, he tenido muchos trades negativos, he cometido errores, pero a diferencia de, o sea, de lo que era atrás, esos errores los he convertido
y mejorar y transformar mi plan de trading, ¿sí? Genial. Lo he cambiado bastante desde que comencé en noviembre a mi trading de hoy. Lo he mejorado muchas cosas y lo he vuelto mucho más sencillo, pero con reglas mucho más estrictas. Creo que te has dado cuenta de eso en estos Ah, días que has visto. bueno, para las personas que están viendo esta entrevista y quisieran saber un poco más de lo que nos habla Hansen, nosotros tenemos el canal por Telegram, canal gratuito, público. Aquí en el enlace están en la descripción de este video, va a quedar para que se conecten y todos los chicos están compartiendo sus sesiones, sus operativas, cómo operan. Y uno puede ver los procesos de todas las personas, ¿no? Como Hansen, hay muchas historias muy interesantes, personas que, o sea, la han pasado muy mal y luego ese proceso lo utilizan, como dije ahorita, combustible para crecer, para no desmotivarme, sino para entender, ok, tengo que mejorar. No es que yo sea malo, no, o es que el mercado me haga algo malo a mí, no, para nada. Solamente que es un proceso que yo tengo que aceptar, que es un proceso de cambio, de mejora, ¿cierto? Mi mentor dice que el trading es evolución constante todo el tiempo. El que no evoluciona se queda obsoleto en el trading. Y así es. Tú acabaste de mencionar, empezaste en noviembre y a la fecha has ido evolucionando tu proceso. Igual que me pasa a mí, igual que le pasa a todos. Cada vez somos mejores, cada vez tenemos más experiencia, cada vez sabemos qué no hacer y qué sí hacer. Recuerdo que nos mencionaste que tuviste un mes negativo, creo que fue febrero. Pero aparte de eso nos dejabas la lección de, fue un mes negativo, pero fue un mes que cumplí con el plan. Y hay algo muy interesante y muy bonito, y es que independientemente de que ganes o pierdas, es chévere saber que lo has hecho en un contexto claro, de operativa clara. Y cuando tú lo mencionas, uno dice, bueno, chévere porque ve uno la evolución de las personas y por eso hoy en día estás tú acá contándonos y dándonos tu testimonio de cómo llegaste a este punto, cómo viste la posibilidad de cambiar, cambiaste, te adaptaste rápido y aún así sigues evolucionando. Y al momento, ¿cómo va tu trading? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué fue lo que cambió tanto? Porque ya vimos la Navidad, como tú lo mencionabas, muchos trades, a lo que es hoy. Hoy cómo haces, hoy cómo operas, hoy cómo llevas tu proceso. Listo. Pues digamos que va a mostrar así como, Ok. pues no va a mostrarles todas las gráficas, pero sí les voy a mostrar, este fue el primer día, ¿sí? Ok. Se dan cuenta, comencé, pero no tuve ningún trade, entonces como que ya hubo como un cambio de que antes, de que antes sí o sí, o sea, tenía que tomar un trade o sentía que no había hecho nada, ¿sí? Sentía Importante. que era un día perdido. Entonces, ahorita eso cambió totalmente, ¿sí? Entonces, digamos que yo comencé el 1 de noviembre y ese día no tomé ningún trade, ¿sí? Entonces, eso fue el 2 de noviembre. Ok. Digamos que acá mi primer trade en el NQ en real fue negativo. ¿Pero Ujú. qué pasa? Entonces yo decía, bueno, listo, fue negativo, entonces. Y lo que fue noviembre, tuve tres positivos, tuve negativos, les voy a mostrar acá como mi plantilla donde llevo el registro. Entonces, Chévere. digamos que en noviembre, o sea, de 22 registros, o sea, 22 días operables, tomé 16 trades, de los cuales 9 fueron negativos y 7 fueron positivos. Wow. Entonces, entonces, Quiero hacer acá un paréntesis, Hansen, y es, todos ya vieron la imagen tuya del primer día operando de Standard Poor's y todo ese proceso. En un solo día fueron 9 trades. sí, Y estamos viendo en este momento tu Excel, donde todo un mes operativo, que es el mes de noviembre del 2021, tienes 22 días operables, 16 trades en 22 días de posible operativa. La cosa cambia mucho. Ahora, sí, no es que esté mal tomar varios trades en el día, no, eso no está mal. Está mal es si tú no lo sabes manejar emocionalmente, porque tú puedes tomar muchos trades y ser muy rentable, sí, pero una cosa es tomar muchos trades y no saberse gestionar emocionalmente. Y una de exacto. las cosas que a mí también me ha servido mucho para crecer es disminuir la cantidad de trades. Y de pronto, para ti también es un caso muy específico donde al reducirlo, ves mejoras. Y bueno, no estás positivo, pero por lo menos estás viendo el paso y el camino y lo que se siente ser consistente en la toma de una decisión que tiene un parámetro claro, ¿sí o no? Exacto, sí.
Entonces, digamos que a raíz de esto, yo semanalmente voy haciendo test de qué es en la semana, ¿sí? Mm. Entonces, yo iba mirando, yo decía, hay cosas por mejorar, ¿sí? Recuerdo muy bien que en una sesión en noviembre, diciembre, no recuerdo cuál fue, que yo te pregunté y hablamos de un tema de armonía de volumen, ¿sí? Y Ok. tú me dijiste, estudia armonía de volumen con Waiko. Digamos que yo ya lo había visto, pero no lo aplicaba, ¿sí? Entonces yo me fui para Waiko, digamos que tengo un libro de Waiko, entonces yo me voy a estudiar Waiko y comienzo a ver la estructura. ¿Cuál es la estructura? Si te das cuenta en este primer trade que yo salí acá por stop, acá no veo una estructura clara, ¿sí? Una armonía del mercado. Entonces Ajá, digo, ok. me voy a estudiar armonía de mercado con Waiko. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es un trade para enero, ¿sí? Digamos que todavía no he aplicado muy bien la armonía. Si te das cuenta acá, no aplico como muy bien la armonía. Entonces, digamos, bueno, me falta que, o Sí. sea, comienzo a estudiar la armonía, pero no la he aplicado muy bien. Esto fue para enero, ¿sí? ¿Qué pasa en diciembre? En diciembre de 23 días operables tengo lo mismo, en 16 operaciones, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? Acá salgo, o sea, tengo 8 stop y 8 target. Ujú. Entonces digo, ya, o sea, la cosa va mejorando, ¿sí? Ya digo, Claro. ya, igual operando ya me sentía como mucho más tranquilo, no tenía que estar en la pantalla, digamos que acá yo opero desde la apertura de mercado, opero más o menos 1 hora y media, ¿sí? Digamos, si el mercado abre a las 8:30, opero hasta las 10, si el mercado abre a las 9:30, opero hasta las 11, ¿sí? Pero no tengo que estar ahí pegado en la pantalla. Digamos que yo defino, digamos como acá en Ninja, ¿sí? Yo voy definiendo mis zonas y si el mercado está en esa zona, yo miro si puedo participar o no puedo participar y ya, Ok. no hago nada más. Entonces digamos que para enero yo comienzo como a meterle full la ficha a lo que es el tema de la armonía. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En febrero de 21 registros tuvimos solo 11 trades. Pasamos de 16 a 11, de Ajá. los cuales 3 stop y 8 tarde. Entonces llego, Cambio. ya, bueno, sí, ya hay un cambio, ya digamos que, como se puede ver acá, ya, o sea, vamos mejorando, ya vamos tomando los trades según el plan, pero habían cositas por mejorar. Full armonía tienes ahí, súper chévere. El proceso de Eh, crecimiento del volumen mientras va bajando, wow, impresionante. sí, digamos que acá sí, mira, o sea, aquí ya comienzo a aplicar, para enero ya comienzo a aplicar la armonía, ¿sí? Claro. Entonces, para mí, ¿qué es armonía? Que la vela, o sea, que las dos velas anteriores vayan con la armonía del volumen, ¿sí? Que vayan creciendo y no ir creciendo, digamos, como acá, que acá supera y acá con la vela que rompe decrece, entonces digamos que no. Entonces lo comienzo a ver así. Entonces, para febrero llega un mes difícil porque pues es un mes en el que estalla pues todo el boom de Rusia-Ucrania, lo del tema pues económico en Estados Unidos, entonces el mercado es muy volátil. Digamos que acá en febrero de 21 días operables solo tomo 9 trades, pero 7 stop y un target. Digamos que un break-even, pero fue por un error que aún me pasa, error de operativa, ¿sí? O sea que yo coloco la orden y no la cierro. Ok. Entonces, digamos que acá de estos 7 stop, en promedio 4 más o menos fueron por low tick. Entonces digo, wow, o sea, quiero operar, pero el riesgo de mi capital, o sea, lo que estoy arriesgando, no Ajá. me da. Entonces, tomo la decisión y creo que te la conté, Sí. de que iba a duplicar en mi capital para poder aumentar el stop, ¿sí? Al doble. Entonces, tomo esa decisión y este fue el último trade que he tomado, ¿sí? Este trade fue, Fenomenal. digo, De todos el los viernes, ese creo. trade. Este trade lo tomé el viernes, creo. Sí, Entonces, sí, acá ya mi operativa es mucho más sencilla, mucho más clara, las reglas son más estrictas, entonces es como que, wow, o sea, pasé de
O sea, pasé de febrero de tener 9 trades, en los cuales 7 fueron negativos, a marzo, que llevo 8 trades de 15, donde 5 son target, 2 stop, y uno sí fue porque dejé una operación ahí y me la tomó, entonces pues la pude cerrar en break-even. Bueno, Hansen, qué tremenda historia nos has contado. Gracias por mostrarnos lo que nos acabas de mostrar. Y yo creo que aquí hay mucho de dónde tomar para aprender, ¿ok? Porque el hecho de que tú nos muestres esto, de que nos compartas, porque no todo el mundo lo hace tan abiertamente, mostrar sus resultados, y del modo en que lo has hecho desde el principio, cuando empezaste con el arbolito de Navidad, como lo mencionas, y con tu proceso posterior a ello, lo que decides hacer para gestionarte emocionalmente y mejorar tu disciplina, luego volver al trading, luego Juan David pues te habla de lo que yo hago, tú empiezas a venir a los eventos que yo hago y empiezas a tomar en contexto y nos muestras esto último, este Excel donde nos das a conocer esos números que si bien hay meses negativos, tú puedes ver que todo eso es crecimiento neto. O sea, yo creo que la gente que puede estar viendo este video y es primera vez y solamente está pensando sesgadamente en que esto es dinero y solo dinero, está muy equivocado, porque lo que Hansen acaba de hacer es mostrarnos una realidad del trading y es que no siempre vamos a ganar dinero, porque nadie sabe cómo es el proceso aleatorio que tú vas a llevar en tu estadística, ¿cierto? En tu patrón operativo. Y es más interesante y es mucho más fuerte poder tomar una decisión enfocada y clara en un contexto que te ayude a crecer a largo plazo, independientemente de lo que pase. Han sido meses difíciles, han sido meses buenos, pero sobre todo se nota crecimiento, crecimiento. ¿Y eso por qué? Pues en algunos casos por los errores, por las caídas, por el desangre que pudiste haber tenido ese momento de mercado. Yo creo que tú nunca olvidarás ese momento y yo creo que ese momento para ti es enriquecedor y le podrás comentar a muchas personas que hacen trading y que están en esto, cómo tú lo viviste y tu experiencia te va a llenar de entusiasmo, te va a empoderar, ¿cierto? Para lo que hoy en día haces y ver la evolución de lo que era antes a lo que eres hoy, lo que acabas de mencionar con respecto a lo que fue febrero y todo el tema Ucrania-Rusia, son contextos macroeconómicos que uno tiene que vivir por más que a uno le digan es que mira, yo les cuento acá que por ejemplo para mí el inicio de pandemia fue dificilísimo, súper difícil. Solo ese mes perdí más o menos unos $500. ¿Por qué? Porque son momentos tan críticos del mercado que uno no ha conocido y que solo se viven ahí. Y no sabía qué hacer, no ajusté bien los stops, tuve muchas pérdidas y muy pocos targets. Cuando paré y reaccioné, entendí el contexto, lo mejoré y ahora ¿qué pasó? Pues que eso sirvió para evolucionar. Entonces, siempre es un proceso de mejora. Dinos tú ya para finalizar, ¿qué recomiendas a las personas, digamos, que se encuentran ya en un proceso y no les está yendo bien? ¿Qué diría que desde lo que te pasó a ti, qué les puedes recomendar tú? A las que ya tienen experiencia y no están viendo resultados. Y lo primero es no juzgarse, no atacarse, no cuestionarse tanto, o sea, como que lo que te dije a ti cuando tomé la decisión de pasar de simulación a real, no fue como que, fue una mala decisión, no, o sea, fue una decisión que tomé, aceptemos las cosas como es, o sea, fue una decisión que yo tomé y no la estoy haciendo para perjudicarme, como lo decías tú, o sea, uno no hace las cosas para perjudicarse. Entonces, lo primero es no cuestionarse, es tomar, si cometemos un error, mirar en qué fallamos, trabajar en eso y crecer y ver si estamos haciendo las cosas bien, ver cómo lo estamos haciendo, si eso nos deja tranquilos, o sea, si lo que estamos haciendo, porque no se trata ganar por ganar, ¿sí? O sea, a largo plazo eso no funciona. O sea, se trata de ganar haciendo las cosas bien o perder haciendo las cosas bien. Entonces, es cogerlo, o sea, los errores, mejorarlos y que todo sea un constante aprendizaje. Y o sea, lo que yo siempre he hecho es disfrutar, o sea, ser agradecidos con lo que vamos haciendo, o sea, como que
darnos ese lugar, valorarnos y seguir, o sea, disfrutar la vida, disfrutar lo que hacemos, ¿sí? Ser felices en lo que hacemos, disfrutarlo y comenzar a traer cosas positivas, o sea, no dejar como de quejarnos tanto, de culparnos, soltar, o sea, quitarnos todas esas cargas que tenemos y ya, liberarnos y seguir. Ese es como Sí. mi consejo. Dejar de cargar el costal lleno de Sí. piedras. Y muchas veces la misma familia cercana es de esas personitas que quizás no te permiten avanzar por X razón. O tú te llenas, digamos, de esas responsabilidades que yo tengo que demostrar. Nada, tú no le tienes que demostrar nada a nadie, tú solamente disfrútalo. Cuando tú dices disfrutar el proceso, es gozarse un stop como gozarse un target. Eso va a pasar, te va a pasar. Si estás en este camino, te va a pasar. Y bueno, y ahora, ¿qué tu recomendación darías para una persona que está desde cero? ¿Sí? Acabo de ver tu entrevista, Hansen, me gustó mucho, me gustaría, o sea, empezar como desde octubre, pero pues yo creo que no sería. Sí, sí, no. ¿Cómo puedo llegar yo allá, Hansen? ¿Qué recomendación me darías tú? Antes de ingresar a este mundo del trading, trabajen en ustedes como personas. O sea, sepan cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Vuelvan esas debilidades en fortalezas. O sea, es lo más importante. O sea, y busquen un buen mentor, pero no le dejen toda la carga al mentor. O sea, no esperen que digamos que Warren Buffett los entrene y ustedes ya van a ser como Warren Buffett, ¿sí? O sea, no. O sea, no. O sea, vayan más allá siempre, vayan más allá. O sea, digamos, o sea, yo veía los lives de Felipe y yo cogía las cosas que me servían, pero siempre iba más allá y lo aplicaba, o sea, lo estudiaba, o sea, es eso, o sea, como que vamos más allá y cuestionemos lo que alguien nos dice, cuestionémoslo para saber si es verdad o es mentira. Correcto, y yo lo he mencionado a la saciedad y es que lo que yo hago no es la última palabra, no porque yo lo diga tienen que creerme y se los digo a todos mis estudiantes y que quede nuevamente aquí en esta entrevista. Y es que porque yo lo diga no es algo que sea la última palabra, ¿no? Es porque Felipe Ríos lo hace y yo veo que él gana, entonces lo voy a copiar, entonces voy a hacer lo mismo que él hace y nada. Hay algo muy importante que es lo primero que yo les digo a todos que tenemos que tener presente, y se llama criterio para hacer las cosas. No lo hagas porque alguien lo hace o alguien te lo dice, hazlo porque tú lo confirmaste. Y de mi mentor he aprendido un montón de frases, pero muchas inigualables, como la acabo de decir a continuación, y es, confía, pero verifica. ¿Ok? Nunca te quedes con lo que te den. Ve más allá, sé inquieto, sé disciplinado, sé irreverente, ve y busca más, ve más allá, siempre superando idealmente a tu maestro, a tu mentor, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, como me pasó con Juan David, que me dejaba sin palabras, nos descrestaba a todos en las clases en vivo, era impresionante ver su proceso, como con muchos otros alumnos, impresionante. Así que, Hansen, nada, un orgullo, una alegría haberte tenido acá, ya de haber conocido ese arbolito de Navidad hace tantos años, te voy acá y contando lo que nos has contado, mostrándonos los números y tu proceso, donde la gente puede dar fe que esto es trading. Trading no es un mes, opciones binarias, me hago rico y compro un Sí, carro. sí. No, no es así. Es un constante crecimiento y tú lo has vivido, tú lo has demostrado. No necesariamente tienes que estar educadamente en el lado pues de la economía, no tienes que tener educación formal de ese lado, tú puedes empezar sin educación, digamos, formal de este punto, solamente es enfocarlo y la disciplina. Muchas gracias, gracias por haber asistido, gracias por estar acá, gracias por compartir. Hermano, hasta una próxima oportunidad. No, gracias a ti, Felipe, por la invitación. Eh, de por sí a toda la comunidad sigan a Felipe, es un crack, la verdad. El aporte que le hace a la comunidad de traders de Latinoamérica y del mundo es valioso, o sea, pero como él decía, no se queden con lo que él dice, sino pongan a prueba Súper. y, y confíen en ustedes que de verdad es un camino largo, pero es posible, se puede. Sobre todo gratificante, ¿cierto? Cuando Sí, uno empieza a ver esos procesos donde va cumpliendo sus objetivos y no solamente es dinero, porque una consecuencia lógica del dinero es que tú hagas las cosas bien. Y cuando llega ese proceso que tú lo haces bien o lo disfrutas, llega el dinero. Saludos a todos, cuídense, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Hansel. chao, chao.